Buenos días, soy Miguel Pedrera y vamos a hablar de teléfono como una herramienta para poder llegar a nuestros clientes. Y vamos a hablar de ello porque, bueno, la situación va cambiando, parece que la cuarentena va a ir evolucionando, pero todavía el distanciamiento social va a ser algo que vamos a tener que aguantar un tiempo, con lo que el teléfono se está convirtiendo en una de las pocas herramientas que realmente podemos tener para llegar a nuestros clientes. Y seamos realistas, el teléfono para la venta no es una situación cómoda. Es un medio que se ha utilizado demasiado y es un medio al que la mayoría de nosotros no somos receptivos. Poneos como si fuerais los receptores de una llamada, como si estuvieran vendiendo. Imaginaos que levantáis un teléfono, no sabéis quién es, os llaman y escucháis una llamada que dice: hola, buenos días, mire, es que tengo una oferta muy buena, es que automáticamente la sensación que tenemos es negativa, nuestro cerebro se para en banda y está diciendo no, y lo que estamos buscando automáticamente son excusas para colgar el teléfono. Con lo que tenemos que tener mucho cuidado para no ser uno más de esas llamadas telefónicas a las que estamos tan acostumbrados y que, lejos de producir una situación positiva, lo que nos producen es una situación de resistencia. Y estaríamos hablando ya no solo de no vender, de perder la venta, sino de la posibilidad incluso de violentar a un cliente o de molestarle, que en muchas ocasiones es lo que ocurre cuando recibimos una llamada y no se hace correctamente esa labor comercial a través del teléfono. Yo pongo como ejemplo en muchas ocasiones las llamadas de los servicios de telefonía o de seguros, me da igual. Todos estamos acostumbrados a recibir esas llamadas y también todos sabemos lo que ocurre cuando recibimos esa llamada. Suena el teléfono y alguien nos dice: hola, buenos días, mire, es que tengo una oferta muy buena, y ya mi cerebro no está escuchando. Tenemos todos una resistencia a las llamadas telefónicas para situaciones comerciales. Y bueno, pues vamos a intentar en esta píldora trabajar para no ser una llamada más, para no tener esa música que todos hemos escuchado en tantas ocasiones y que, como digo, produce más rechazo que aceptación. Y para evitar caer en esa situación típica de una llamada comercial que pueda resultar incómoda, vamos a trabajar con algo que se llama psicología inversa. Una de las cosas que más nos molestan cuando recibimos una llamada comercial y no está hecha correctamente es que nos entran por el teléfono, no esperamos la llamada y nos avasallan con un montón de argumentos, nos disparan como si fuera una metralleta toda la munición posible por parte del comercial sin dejar intervenirme, sin incorporarme a la conversación. Vamos a ver a través del plan de trabajo, vamos a ver las diapositivas del plan de trabajo para saber cómo darle la vuelta a esa situación, cómo saber incorporar a nuestro interlocutor. De hecho, nuestro primer trabajo será que hable conmigo. Solamente podremos venderle si le hemos incorporado a una conversación. Si por el contrario lo que estamos haciendo es un monólogo comercial, es decir, yo te llamo, yo te doy mis argumentos, estaréis dejando al cliente en una posición muy peligrosa, y es que el cliente primero no te va a estar escuchando y en cuanto escuche ese sonido, ¿verdad?, de insistencia comercial, lo que estará es en una posición que yo llamo del francotirador. Es decir, tú no le vas a ver, porque si no le estás escuchando en el teléfono no le ves, y lo que está haciendo es cargar el arma para encontrar una excusa y en el primer instante en el que pueda, en cuanto respiremos para parar, porque por mucho que queramos hablar, en algún momento tenemos que parar, o a veces ni siquiera esperan a que paremos, cargarán el arma, como digo, y dispararán esa excusa y acabarán con la conversación. Las excusas las conocemos todos. Me pillas ocupado, ahora no puedo, es un mal momento, llámame más tarde. Las sabemos todos porque las ponemos, igual que nos las ponen a nosotros, nos las pueden poner a nosotros, se las ponemos nosotros a los que hacen esas llamadas comerciales que no son adecuadas, que no son correctas. Y lo primero es saludar. Parece algo muy obvio, pero muchas veces por la precipitación de una llamada comercial se nos olvida incluso saludar. Es decir, buenos días, con un tono relajado, cordial y amable. El primer punto es contextualizar. Mirad, no hay nada más incómodo que no tener claro quién me está llamando, para qué me está llamando. Se produce una situación al principio de incertidumbre en este tipo de llamadas que tensan mucho al receptor de la llamada, con lo que predispone negativamente a todo lo que va después. Luego, de una forma inicial, debemos dejar claro cuando hacemos una llamada comercial quiénes somos, de dónde llamamos y el motivo de la llamada. También es la primera impresión que recibe nuestro interlocutor, con lo que también es muy importante que transmitamos un sonido adecuado, es decir, un tono animoso, un tono alegre. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para sonar correctamente en nuestras llamadas es la propia música de cómo nos comunicamos. Mirad, la voz, cuando nosotros trabajamos con la voz, y más cuando lo hacemos a través de un teléfono, tiene tres características que transmiten nuestras sensaciones, transmiten un montón de información de una forma muy inconsciente. La primera característica es el volumen. Tened cuidado, todos estamos acostumbrados a que cuando una persona levanta el volumen produce una situación de tensión, una situación de incomodidad. Luego, no hablemos especialmente alto cuando hagamos una situación comercial a través del teléfono.
Una segunda situación será el ritmo, será la velocidad. Si recordáis esas llamadas que estamos comentando, que no nos gustan, que no queremos parecernos a ellas, la gente corre mucho. Ese comercial nos dispara sus argumentos de una forma muy precipitada, muy apresurada. También la velocidad, la elevada velocidad en la comunicación produce tensión, produce incomodidad. Luego no corráis cuando hagáis las llamadas. Y un tercer aspecto es el tono. La garganta, nuestra voz, es un instrumento musical y tiene diferentes tonos, de agudo a grave. Es cierto que no todos tenemos la misma música, no todos tenemos los mismos tonos, los hombres solemos tener la voz más grave que las mujeres, pero dentro del tono, dentro de cada una de las personas que escuchamos, vemos cómo cambian las inflexiones de sus diferentes tonos, desde los más graves que están en la garganta hasta los más agudos que están en la nariz. Los que funcionan son los que están tirando hacia abajo, tirando hacia las posiciones más graves, porque también tenemos muy asociados al inconsciente que una persona que se pone nerviosa, una persona que transmite una situación tensa e incómoda, lleva la voz hacia la nariz y hace una situación más nasal. De hecho, hay un truco en comunicación que es especialmente recomendado para el teléfono que consiste en engolar la voz y es bajar la voz más a la garganta. Si la voz la tenemos en la garganta no podemos ni subir el volumen ni acelerar, con lo que tendremos las tres características de una buena sonoridad de nuestra voz controlados. Una vez que hemos contextualizado, pasamos a lo que yo llamo el primer salto. Si os fijáis en el primer paso, que yo llamo primer salto, porque nuestra intención será provocar que se involucre en la conversación, recordad, no estamos intentando de momento vender, estamos intentando que se incorpore a la conversación, que participe conmigo de una conversación, no un monólogo comercial como comentábamos antes, que lo que hace es que la otra persona simplemente me escucha hasta que encuentra una excusa y termina con la llamada. Durante un espacio de tiempo breve, fijaos que nosotros somos ese primer cuadrado que aparece ahí, nosotros hablamos poco, para intentar que la respuesta que a continuación va, que es la del cliente, ese rectángulo mayor, sea lo más extensa posible para que participe, para que se involucre, como decíamos. Además, una persona cuando está hablando se siente cómoda en un teléfono. Cuando está escuchando, por el contrario, no. Se siente presionada, se siente incómoda. Entonces vamos a intentar dar una argumentación lo más corta posible y pasar la conversación a mi interlocutor. Lo siguiente y fundamental es que le hagamos partícipe a través de una pregunta de pase. ¿Qué es una pregunta de pase? Una pregunta que no se contesta con un sí o con un no. Es decir, primero vamos a ver las preguntas que no nos sirven para involucrar a los interlocutores. ¿Te parece bien? ¿Te gusta? ¿Me lo compras? Todas este tipo de preguntas y todas las que se os ocurran tienen un denominador común. Se contestan con un sí o con un no. Mirad, recordad que estamos al principio de la conversación y pedirle al cliente que se defina con un sí o con un no, cuando la temperatura de la conversación todavía es muy baja, le incomodará. Probablemente provoquemos un no. O al menos una situación de resistencia que no favorecerá la conversación comercial. Evitaremos, por tanto, estas preguntas cerradas y las sustituiremos por preguntas que responden al modelo de cuéntame. Cuéntame qué te parece, cómo lo ves. Fijaos, son preguntas que no se contestan con un sí o con un no y que por lo tanto van a provocar que mi interlocutor me conteste de una forma más larga, esté más tiempo hablando para responderme, consiguiendo así, como decía, que se involucre en la conversación. Y llegamos ahora a un punto especialmente complicado, y es que una vez que yo hago esta situación, por lo cual el cliente en esta situación llama una pregunta abierta, una pregunta de pase, llega lo que se llama un silencio. Y cuidado, si yo ahora os preguntara si os gustan los silencios, seguro que me contestaríais que no, que son incómodos, que es una situación violenta. A ver, tenemos que diferenciar entre silencio y pausa. Una pausa es una buena herramienta de un buen comunicador. Un silencio, por el contrario, es un momento de tensión que efectivamente va a ir más en contra que a favor de la conversación. Estamos en un punto en el que nosotros, después de, como decía, de haber hecho esa primera argumentación, después de haber hecho una argumentación corta y una pregunta de pase que responda al modelo de cuéntame, vamos a colocarle delante una pausa, es decir, nos vamos a callar, porque es el punto en el que efectivamente la persona va a entrar o no a la conversación. Parece una cosa muy trivial, pero si nosotros no nos callamos, la persona no va a poder hablar, no va a poder incorporarse consiguiendo ese primer gran objetivo que estamos persiguiendo, que nos hablen. Y cuidado, va a tardar en contestarme. A través del teléfono las pausas pueden durar unos 2-3 segundos. Una vez que el cliente empiece a contestarme a mi pregunta de pase, a mi pregunta que responde al modelo de cuéntame, yo le escucharé, ¿de acuerdo? Y el cliente pues argumentará de una manera u otra, será más o menos útil, pero ya estará participando de una conversación conmigo.
Ahora llega un segundo punto complicado. El cliente se callará, terminará su argumentación, terminará su cuéntame, ¿de acuerdo? Y cuidado, ahora sí tenemos un punto en el que cuando el cliente se calle, sí tenemos un silencio que no una pausa. ¿Por qué? Porque la conversación está descargada. Ya no hay nada que decir. En la primera pausa, recordad, yo te había colocado delante un planteamiento abierto, luego había un motivo para continuar la conversación. Ahora sí que es cierto que llegamos a un punto delicado porque si no colocamos una segunda argumentación por nuestra parte, cuando el cliente se calle se producirá ese silencio tenso y molesto del que todos huimos. Llegamos por lo tanto al segundo salto. ¿Cómo soy capaz de volver a poner al cliente a hablarme? Otra pregunta de pase. ¿Y qué pregunta de pase voy a tener que colocar? No lo sé. Mirad, la primera pregunta de pase yo os recomiendo que la tengáis incluso escrita en un papel. En muchas ocasiones, sobre todo al principio, cuando empecéis a entrar este modelo de comunicación para la venta telefónica, para evitar que no sepamos colocar una pregunta de pase, porque el cerebro trabaja más con preguntas cerradas que con preguntas de pase, se va más a preguntas de ¿te gusta? ¿Te parece bien? Recordad, pues, la que se contestan con sí o no, con preguntas de pase. Os recomiendo, os decía, que la podéis tener incluso apuntada en un papel. Cuéntame, ¿qué te parece? La que os guste, ¿de acuerdo? Pero en este segundo salto no vamos a poder repetir esa pregunta de pase, con lo que, ¿de dónde vamos a sacar una posibilidad para tener una segunda pregunta de pase? Mira, si veis esa flecha roja en la parte de arriba, lo que nos indica es que ese segundo argumento, que vuelvo a ser yo en la conversación, ¿de acuerdo? Lo voy a sacar de lo que me diga mi cliente. Yo escucho lo que me dice y a raíz de la conversación que tenga con él, vuelvo a hacer una pregunta abierta, un planteamiento que responda al modelo de Cuéntame para que me siga hablando. No obstante, puede ser que llegue ese punto de hacer la segunda argumentación por nuestra parte y no se nos ocurra nada o que nos pille el toro. Mirad, en la parte de abajo hay un pequeño comodín, un pequeño truco que consiste en parafrasear. Si una persona que nos está diciendo algo llega al punto en el que se calla y no sabemos por dónde seguir la conversación, si repetimos lo último que acaba de decirnos el cliente y nos callamos, el cliente vuelve a seguir hablando. Pongamos un ejemplo. Imaginaos que el cliente argumenta y cuando termina, lo último que nos dice es que está teniendo problemas para aprovisionarse. Si no sabemos qué decirle, si no se nos ocurre nada, no sabemos coger nada de lo que nos ha dado para convertirlo en un planteamiento abierto y que siga hablando, se lo podemos repetir. Podemos decirle, problemas para aprovisionarte. Si volvemos a colocar otra pausa, el cliente seguirá hablando. Cuidado, el comodín de parafrasear solo se recomienda utilizarlo una vez en una conversación telefónica. Si lo hacemos varias veces y nos pillan, el cliente se puede sentir muy molesto porque estaríamos haciendo una parodia, una especie de eco y se puede, como digo, llegar a violentar y sería una situación muy desagradable para las dos partes. Pero en una ocasión podemos utilizarlo sin ningún problema. De esta manera habremos hecho una primera pregunta de pase, nos habrá contestado y de lo que nos haya contestado habremos abierto una segunda pregunta de pase o, en el peor de los casos, habremos parafraseado para que siga hablando, con lo que completamos 2 saltos. De esta manera seguiremos hasta tener 2-3 saltos. Normalmente un cliente cuando hace 2-3 saltos, a partir de ese momento ya se relaja y se involucra en la conversación y nos permite una situación en la que podamos trabajar más la venta. Caso contrario, si la persona no se involucra en esos 2-3 saltos, tendremos la certeza de que estamos delante de lo que yo llamo un no absoluto, es decir, hay veces que nosotros llamamos y no hay ninguna posibilidad de que tengamos una situación comercial con ese cliente. Luego, a modo de resumen, cada uno de los saltos que tenemos que hacer al principio de la conversación se componen de una pequeña argumentación por mi parte y una pregunta de pase que le dé un planteamiento abierto a mi cliente que no se conteste con sí o con no, sino que le involucre y le haga participar en la conversación. Y cuando hayamos conseguido tener 2-3 saltos, tendremos un punto en el que tendremos a nuestro cliente hablando con nosotros. Ya habremos pasado el momento más delicado de una llamada comercial, que es el principio, que es donde la mayoría de las conversaciones comerciales terminan porque nos paran, no nos permiten siquiera tener esa conversación. Luego tenemos que aprender a utilizar estos pasos que hemos comentado para provocarla. Recordar también diferenciar muy claramente los momentos en los que nos quedamos callados. Hay 2 tipos. Pausas, herramientas provocadas por nosotros, útiles para la conversación, y silencios, momentos incómodos que van en contra de la conversación comercial. Las pausas se producen después de que yo haya argumentado y tenemos que colocarlas y son y juegan a nuestro favor. Y sin embargo, los silencios se producen cuando termina mi interlocutor y yo sí que tengo que tener preparada la siguiente argumentación.
¿Qué hemos conseguido después de estos primeros 2 saltos? Estar conversando con mi cliente y haber pasado el momento más complicado de la conversación, que es el inicio. Si os dais cuenta, en ningún momento le hemos planteado ninguna situación cerrada que me podría contestar como sí o como no, porque si me dan un no, la conversación probablemente terminara. Esos planteamientos abiertos han hecho que se ponga a hablar conmigo y ya una vez que la conversación está en marcha, estamos en disposición de afrontar la segunda parte de una conversación comercial telefónica. Como vemos, la conversación ya ha cogido temperatura y va lanzada. Llegada a esta segunda parte, con el ritmo que ya tenemos, lo que tendremos que hacer es afirmarle qué queremos que ocurra, evitando también de esta manera hacerle una pregunta cerrada como en la primera parte de la conversación. Si por ejemplo queremos que venga a nuestra tienda, se lo podemos plantear de 2 maneras. Bien, haciendo una pregunta cerrada, entonces te vas a pasar por aquí. Fijaos, le colocamos en una situación cómoda en la que le obligamos a decir que sí o a decir que no. No podemos forzar el sí y muchas veces intentando forzar el sí conseguimos un no. Frente a esa pregunta cerrada de un sí o un no, colocaremos una afirmación tranquila, relajada y casual. Y después esperaremos en la pausa a que acepte nuestro planteamiento o a que lo rechace. No tenemos garantías. Sin embargo, hay muchas más posibilidades de que acepten un planteamiento cuando se lo afirmamos y le dejamos un espacio suficiente en la pausa para que acepten ese planteamiento, a cuando a través de un sí o un no le ponemos entre la espada y la pared, entre blanco y negro, para que nos digan que sí o nos digan que no. Cuando pidamos a nuestro cliente lo que queremos en la conversación comercial. Como os decía, asociado a esta píldora hay un plan de trabajo que os recomiendo, que además tiene un formato de media cuartilla que se puede imprimir y podéis verlo por 2 caras. Por las 2 caras está toda la información de lo que hemos trabajado en la píldora de hoy. Os recomiendo que lo imprimáis y lo tengáis a mano, no como un guión para estar leyéndolo cuando hagamos las llamadas, pero sí para tenerlo constantemente en la cabeza y para refrescarnos estas ideas que nos harán tener un impacto comercial mayor a través de esa herramienta que es tan complicada, que es el teléfono. Que ha sido un placer y que los que estáis siguiendo esta serie de píldoras sabéis que termino siempre con el mismo mensaje, y es que estoy convencido de que entre todos encontraremos las soluciones para salir de esta situación y saldremos adelante. Mucho ánimo y a por ello.